Que habla justamente de estos valores, ¿no? En cuanto a la humanidad, a ser una buena persona. Vean lo que decía el Pepe Mujica con sus sabiduría de siempre, ¿no? A ver. Y que no se cansen de ser buenos. Aunque el ser bueno no sirva para mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo. Hay que aprender a hablar con el que te llevamos adentro, el que nos enseñó el secreto de la misantropía. La gente habla mucho con ese aparato, pero no habla con el que lleva adentro. Venimos hablando de un personaje político inédito que ha marcado no solamente de América Latina, sino también del mundo, pero cómo lo reflejaron también los periódicos, ¿no? Exactamente, los diarios uruguayos, los principales diarios uruguayos, La Diaria, directamente diciendo una huella imborrable, que es lo que sentimos todos, ¿no? Su marca quedó para siempre, por su estilo y también por lo que dejó políticamente, ¿no? El diario El País, el diario más importante, dice: muere Mujica, el último líder de la izquierda. Y después está el Telégrafo, ¿no? Sí, dice: Uruguay despide al expresidente José Mujica. Por supuesto, la plana de todos los diarios de ese país teniéndolo en cuenta, pero si uno repasa también las noticias desde el día de ayer a nivel internacional, todos han tenido algún artículo en referencia a la historia completa, ¿no? Es que, claro, fue un distinto, hay que decirlo, ¿no? Por su propia prédica, por su humildad, por la cosa poco protocolar que él tenía. Hay un video impresionante cuando él tiene un mano a mano con Vladimir Putin, donde le empieza a mostrar con un mapa cómo es toda la cuenca del Paraná y la riqueza que eso aportaba y que generaba tanto del lado uruguayo, argentino y brasileño, ¿no? Pero hablándole de igual a igual, es más, Putin tiene que correr un adorno que había en una mesa para poder ver el mapa, y esto, así se movía él, y creo que también esta cosa de austeridad, fíjense que fue 5 años presidente, 2010 a 2015, podía haber reintentado volver si quería, porque tuvo mucha popularidad a pesar de las divisiones que hay en Uruguay, y no, él decidió cumplir su misión. Después de haber estado, recordemos, estuvo 15 años preso, prácticamente sumergido en un pozo, ¿no? En unas condiciones terribles. Y él cuando tomó el poder nunca tuvo ansias de venganza. Al contrario, lo que decía recién, abrió el diálogo a todos y en cada momento buscó puentes de comunión más que enfrentamientos. Tuvo un proceso de sanación, le digo yo, ¿no? De todo lo que ha vivido y de poder tener perspectiva también de cómo mejorar a futuro sin enviciarse con el poder, que era lo que vos mencionabas. Creo que eso desde distintas ideologías políticas lo vienen mencionando en diferentes partes del mundo, porque además le da lugar también a estas nuevas generaciones, que es lo que él venía hablando. Fíjense cómo la tapa de los diarios reflejan también con una foto también de la marcada edad que tenía, una foto también que refleja sabiduría, con distintos titulares, ¿no? Pero me parece que acá La Diaria lo pone muy bien, de una huella imborrable, porque ya no hay tantos estadistas en el mundo que podrían lograr trascender estas barreras de límites, ¿no? De las fronteras y de instalarse como una persona referente, porque la verdad es que tuvo mucho peso en las últimas elecciones a presidente en Uruguay, referente, pero no necesariamente integrando activamente la política. Tal cual, él siguió con su militancia, su participación, pero más como acompañando. En el caso de Yamandú Orsi, que es un delfín de él, ¿no? Él fue intendente de Canelones y fue justamente el Pepe Mujica el que lo lleva hasta ese lugar. Él no se metía en las decisiones de gobierno. Sí, cuando Orsi lo llamaba, lo consultaba, él le daba algún consejo en base a su experiencia y demás, pero no se metía, no intentaba que se haga su voluntad en todo eso. Él simplemente desde su sabiduría y su conocimiento planteaba esto. Recordemos esto, que el gobierno de Pepe Mujica, muchos lo recordarán por los avances en materia de matrimonio igualitario, en el tema de la legalización del aborto, el tema de la marihuana con control estatal y demás. Pero hubo otras cuestiones que tuvieron eje central en su política, como por ejemplo, él aumentó el gasto social del 60% del presupuesto al 75% del presupuesto. Una marca esa, ¿no? Y eso es distintivo y por eso también se lo recuerda y los sectores humildes lo recuerdan tanto, ¿no? Información de último momento.
Se suma a la mesa Gaby Michi, que seguramente también tiene para aportarnos mucho de la historia de Pepe Mujica en Latinoamérica, ¿no? Sí. Que ha sido también parte de este grupo de presidentes, ¿no? Con una época bastante dorada para la región. Totalmente, de hecho fue como una comunión que hubo en un momento determinado de la historia con coincidencias ideológicas Claro. en toda América del Sur, en la patria grande, como se solía decir. Y ustedes mencionaban recién el paralelismo en cierta medida y el vínculo con el Papa Francisco, siendo una figura atea o agnóstica como el propio Pepe Mujica, pero como ustedes mencionaban, en definitiva, compartían los mismos valores humanistas. Esta era la clave, ¿no? Fíjense, el Papa Francisco tenía 88 años cuando falleció, Pepe Mujica 89, eran cogeneracionales y en el último encuentro que tuvieron, me contaba un testigo de ese encuentro que cuando sale de la reunión el Papa, estuvieron hablando, generaron un vínculo muy especial. De hecho, en la nota que le hace el Gato, el Papa Francisco reivindica la figura tanto de el Pepe Mujica como de Lucía, su mujer, y cuando salen de esa reunión, el Pepe Mujica se ríe y le dice: este es más comunista que yo, hablando del Papa, ¿no? Porque por los valores que representaba y el cambio que quería implementar. Y compartía con el Papa Francisco también una cuestión que tenía que ver con su preocupación con el medio ambiente, esta lógica de la casa común que plantea Francisco en su encíclica, lo dice de otra manera, justamente el propio Pepe Mujica, planteando que el mundo estaba yendo a su autodestrucción. En un momento, en una reunión en Estados Unidos, creo que fue en la reunión de Naciones Unidas, siendo el presidente, él hace un discurso donde cuenta que si para mantener el consumismo que tenía los Estados Unidos, se lo dice en los propios Estados Unidos, se necesitarían 3 planetas más, ¿no? A ese nivel, planteando lo peligroso que podía llegar a representar esta vorágine por el consumismo para el medio ambiente. Y después, bueno, tuvo frases célebres, como particularmente hay una que lo pinta de cuerpo entero, que dice que el poder no cambia a las personas, sino que las muestra tal cual son, ¿no? O sea, y me parece que es una definición en sí mismo que tiene que ver con su prédica de austeridad y humildad que mantuvo hasta el último día, ¿no? No, y recordá también que en Uruguay se vive un clima político